Hermanos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a terminar de estudiar el libro de Eclesiastés. Lo empezamos a estudiar el jueves pasado y debemos, si las cosas no salen de control, vamos a terminarlo el día de hoy. Entonces vamos a tener el libro de Eclesiastés, uno de los libros de sabiduría, muy lindo libro, y vamos a tenerlo estudiado completo el día de hoy. Pero antes de comenzar la reunión, y como acostumbramos, nuestra hermana Rita va a hacer una oración inicial. Adelante, Rita, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino, haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida, haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Hermanos, muy buenas noches. Entonces empezamos el estudio de la segunda parte del libro de Eclesiastés. En la primera parte, que fue el jueves pasado, vimos un prólogo muy corto, pero muy sentido, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad. ¿Perdón? Se cuelan los micros abiertos. A ver, ya está. Entonces, les decía, vimos el prólogo y vimos el planteamiento inicial y el desarrollo del tema que nos llevó hasta el capítulo 6 casi completo. A partir de ahí nos queda la segunda parte del libro. Vamos a ver hoy día las propuestas del autor inspirado, unas exhortaciones y un breve epílogo. Entonces, a ver, sin más palabreo, vayamos a leer el libro. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó acá? Acá está. Acá nos, acá nos quedamos. ¿Quién sabe qué es lo mejor para el hombre? ¿Quién puede leer, por favor? Lo que existe ya ha sido llamado por su nombre. Ya se sabe lo que es el hombre y que él no puede entrar en pleito con aquel que es más fuerte que él. Donde abundan las palabras, aumenta la vanidad. ¿Y qué aprovecha eso al hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida durante los contados días de su vida fugaz que él pasa como una sombra? ¿Quién puede en efecto indicar al hombre lo que habrá después de él bajo el sol? Gracias, Mari Carmen. Lo que existe ya ha sido llamado por su nombre. Ya se sabe lo que es el hombre y que él no puede entrar en pleito con aquel que es más fuerte que él. Donde abundan las palabras, aumenta la vanidad. ¿Y qué aprovecha eso al hombre? Miren, tal reflexión, ¿no? Porque ¿quién sabe qué es lo bueno para el hombre en la vida? Durante los contados días de su vida fugaz, que él pasa como una sombra. ¿Quién puede en efecto indicar al hombre lo que habrá después de él bajo el sol? Estamos en el mismo tono de la reflexión sobre el sentido de la vida, ¿no? No perdamos eso de vista. Y entramos al capítulo 7. Les digo, el libro de Eclesiastés tiene solo 12 capítulos. Por eso les digo, estamos ya más de la mitad y seguro que terminamos hoy. ¿Quién nos ayuda aquí? Yo leo. Es mejor. Más vale el buen nombre que un buen perfume
y el día de la muerte, más que el del nacimiento. Más vale ir a una casa donde hay duelo que asistir a un banquete, porque ese es el fin de todo hombre y allí reflexionan los vivientes. Ahí, perdón, Beatriz, miren qué crudo, pero qué cierto, ¿no? Más vale el día de la muerte que el día del nacimiento. Más vale ir a una casa donde hay duelo que asistir a un banquete, porque ese es el fin de todo hombre y allí reflexionan los vivientes. Qué cierto es. Cuando uno va a un velorio, cuando uno va a una circunstancia de esa con un ser cercano y da el saludo a los familiares más directos, es duro, y todos reflexionan en el sentido de la propia vida. O sea, la muerte un poco los obliga a pensar en el sentido de la vida, ¿no? Miren qué es cierto, ¿no? Continuamos, Beatriz, disculpa. Más vale la tristeza que la risa, porque el rostro serio ayuda a pensar. El corazón del sabio está en la casa de duelo y el del necio en el lugar de diversión. Más vale escuchar el reproche de un sabio que oír el canto de los necios, porque como el crepitar de las espinas bajo la olla, así es la risa de los necios. Y también esto es vanidad. La opresión puede enloquecer a un sabio y los regalos pierden el corazón. Más vale el fin de una cosa que su comienzo, y más vale ser paciente que pretender demasiado. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo se alberga en el pecho de los necios. No digas, ¿a qué se debe que el tiempo pasado fue mejor que el presente? Porque no es la sabiduría la que te lleva a hacer esa pregunta. Y gracias, Beatriz. Miren, no digas a qué se debe que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Miren, ¿cuándo se escribe esto, no? Y nosotros tenemos, ya en la literatura clásica española, una frase que debemos recordar de la época escolar. Esa frase que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Miren, y uno dice, qué lindo, qué inspirado el autor de estas letras castellanas clásicas. Y mire que está en la Biblia muchos siglos antes. ¿A qué se debe que el tiempo pasado fue mejor que el presente? Porque no es la sabiduría la que te lleva a hacer esa pregunta. Está lleno de reflexión este libro. Vamos avanzando, ustedes cuando quieren me piden la palabra. Acá está Guillermo, adelante. Sí, yo te quería decir lo siguiente, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, es una línea de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y se habla de que todo tiempo pasado fue mejor, es una oposición o es un contrario lógico al hecho de que dice acá que más vale el tiempo final de la persona que el nacimiento, ¿no? Entonces, si el tiempo final es más valioso porque nos obliga a reflexionar acerca de lo que tú dijiste, el sentido de la vida de cada uno. Solo se piensa en la propia muerte cuando estamos en una casa de duelo acompañando a los dolientes, a la familia. Son las únicas oportunidades. Después, normalmente, no somos dados las personas a ponernos a pensar en la muerte. Y sin embargo, la muerte es un hecho trascendental porque es el final de la vida de uno acá en la tierra. Eh, entonces, y yo lo que quería decir es, finalmente, esta es una reflexión del autor, pero creo que el nacimiento, que es el comienzo de la vida, es una cosa trascendental e importante, porque no habría final si no hubiera comienzo, ¿no? También eso es muy lógico. Claro. Yo he pensado, particularmente he pensado siempre que los grandes acontecimientos en la vida de la persona creyente son el nacimiento,
el matrimonio, no me acuerdo cuál es el otro, y la muerte es el último acontecimiento trascendental, ¿no? Creo que Y tenemos que pasar por la eso. muerte que coincide con la partida a la casa de Dios. O sea, ¿no? Nosotros ya le damos un sentido totalmente diferente. No es donde todo termina, sino donde realmente la vida eterna comienza, ¿no? Sí, así es efectivamente. Y Claro, es como pero tú dices, esa es la lectura cristiana que vamos a tener y va a haber ocasión al final de la reunión de hoy. Yo me adelanté sin querer queriendo, pero es que nos provoca esto, ¿no? Pero realmente hay que dejar los comentarios más fuertes para el final porque son todos bienvenidos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Cuando somos cristianos, la respuesta es mucho más clara que aquí para un judío que tiene limitaciones. Nosotros, con Jesús, rompemos todos estos esquemas y los rompemos para mucho mejor, para una interpretación infinitamente más plena, ¿no? Pero vamos a ir llegando, no falta casi nada. Miren, continuamos. Considera la obra de Dios. La sabiduría vale tanto como una herencia y es provechosa para los que ven la luz del sol, porque estar a la sombra de la sabiduría es como estar a la sombra del dinero, y la ventaja de la ciencia es que la sabiduría hace vivir al que la posee. Observa la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de los días felices y en los días adversos reflexiona. Dios hizo que se sucedan unos a otros, de manera que el hombre no descubra nada de lo que vendrá después de él. Gracias, Juanina. Y por fin aparece Dios, ¿no? De cuando en cuando. Porque parece una reflexión muy humana, pero ahí se observa la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? Esto nos es muy familiar también en otras frases. Disfruta de los días felices y en los días adversos. ¿No? En los días adversos reflexiona. Qué bonito, qué profundo, qué vivido. O sea, no, acá no es un teórico, digamos, es una persona como nosotros que vive la vida cada día con sus momentos felices, con sus momentos difíciles. La sabiduría era inalcanzable para mí. La Hermano, toda sabiduría, la confianza, sabiduría sí. era incansable para mí. Yo he visto de todo en mis días vanos. Hay justos que parecen a estar de su justicia y malvados que sobreviven a pesar de su maldad. No seas excesivamente justo ni quieras ser demasiado sabio. ¿Para qué te vas a arruinar? No seas demasiado malo ni te comportes como un necio. ¿Para qué vas a morir antes de tiempo? Lo mejor es procurar esto sin dejar de lado aquello. El que teme a Dios sabe unir las cosas. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 magistrados de una ciudad. No hay un hombre justo sobre la tierra que haga bien sin pecar jamás. Tampoco prestes atención a todo lo que se dice. No sea que escuches a tu servidor que te maldice. ¿Por qué? Además de, además tú sabes muy bien cuántas veces has maldecido a otros. Yo experimenté todo esto con sabiduría, voy a ser sabio, voy a ser sabio, pero ella está fuera de mi alcance. Lo que existe es lejano y profundo.
más profundo de lo que se puede vislumbrar. Gracias, Rita, ¿no? Acá el autor, experimenté todo esto con sabiduría pensando voy a ser sabio. Termina diciendo, ¿no? Pero ella está fuera de mi alcance. Lo que existe es lejano y profundo, más profundo de lo que se puede vislumbrar. Entonces, él está notando las propias limitaciones. Valora la sabiduría, pero a la vez que piensa que por momentos la alcanza, pero luego ve que está tan lejos. El segundo párrafo dice, lo mejor es procurar esto sin dejar de lado aquello. El que teme a Dios sabe unir las dos cosas. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 magistrados de una ciudad. Y añade, no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien sin pecar jamás. Absolutamente cierto, ¿no? La condición humana. Tampoco prestes atención a todo lo que se dice, no sea que escuches a tu servidor que te maldice. Eso tiene mucho de Proverbios, que también es un libro que tenemos que ver como curso futuro cercano, digamos, ¿no? El famoso libro de Proverbios del que se habla, se conoce poco, pero puede venir próximamente. Me parece bien, bien valioso, aunque es largo, pero valioso. Y podemos entenderlo mucho más. A ver, continuamos. Ellos buscaron muchas complicaciones. ¿Puedo leer? Sí, lean nomás sin decirlo. Ellos buscaron muchas complicaciones. Yo me dediqué con el mayor empeño a conocer, a explorar y a buscar la sabiduría y la razón de las cosas y reconocí que la maldad es una insensatez y la necedad una locura. Y yo encuentro más amarga que la muerte a la mujer, cuando ella misma es una trampa, su corazón una red y sus brazos ataduras. Con el favor de Dios, uno puede librarse, pero el pecador se deja atrapar. Mira, esto es lo que descubrí, dice Coelet, tratando de razonar caso por caso, pero esto es lo que todavía busco. Sin haberlo encontrado, he logrado encontrar a un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres no hallé ni una sola. En resumen, he descubierto lo siguiente. Dios hizo recto al hombre, pero ellos se buscan muchas complicaciones. Gracias, Emiliano. Aquí hay una valoración de la mujer que creo que nos causa rechazo el día de hoy, a todos, ¿no? Pero hay que entenderlo por su época. Y además, que se refiere a la mujer cuando la mujer es una mujer que tiende a llevar al hombre al mal, al pecado. Pero no es el caso general, y el mismo pueblo judío lo tiene claro. Y cuando veamos el libro que les adelantaba como un libro próximo, el libro de Proverbios, vamos a ver cómo se habla de la mujer, poniendo de un lado a las mujeres que pueden tener un efecto tan positivo y por otro los que tienen un efecto tan negativo. Entonces, acá como que pareciera que se está mezclando y todas en el mismo saco, lo que no es justo, ¿no? Pero creo que se entiende el sentido. La mujer pendenciera es una trampa, su corazón una red, sus brazos ataduras. Con el favor de Dios uno puede librarse, pero el pecador se deja atrapar. No, no lo habla por todas las mujeres, imagínense. Sería totalmente injusto y equivocado. Pero habla de la mujer que usa sus encantos para sus propios fines, nada santos. En ese caso vale lo que dice el autor, ¿no? Y así es como él quiere referirse. Ahora recordemos
la poca valoración de la mujer en esa época. Además, hoy por hoy nadie se atrevería a hablar así. Cómo han cambiado los tiempos. ¿Quién es como el sabio? Capítulo 8. Lean nomás, hermanos, con confianza. Somos bastante, puede leer cualquiera de ustedes. ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién sabe interpretar los hechos? La sabiduría de un hombre ilumina su rostro, y así se transforma la aspereza de su semblante. Observa la orden del rey, y esto a causa del juramento hecho a Dios. No te apresures a retirarte de su presencia, ni te obstines en nada malo, porque Él hace lo que quiere. La palabra del rey es soberana, y nadie puede decirle, ¿qué haces? El que observa el mandamiento no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio sabe que hay un tiempo y un juicio. Para cada cosa, en efecto, hay un tiempo y un juicio, pero un gran mal pesa sobre el hombre, y es que él ignora lo que va a suceder, porque ¿quién le indicará cómo será eso? Ningún hombre es dueño del aliento vital para poder retenerlo, y nadie tiene dominio sobre el día de la muerte. No hay tregua no hay tregua en este combate, y la maldad no librará al que la comete. Ajá, gracias, Graciano. Y muy cierto lo que dice, ¿no? Al final no somos dueños nosotros de la vida. ¿Quién de nosotros puede determinar la duración de su vida, el momento de su muerte? Nadie, ¿no? Absolutamente nadie. Y es algo que reconocemos y reconoce aquí el autor de este libro de sabiduría en el Antiguo Testamento. También esto es absurdo. Esta continúa, tiene otra parte. Eso es lo que vi cuando presté atención a todo lo que se hace bajo el sol, mientras un hombre domina a otro para hacerse el mal. Así yo vi a hombres malvados que eran sepultados honrosamente. Ellos partieron del lugar santo y en la ciudad se olvidaba cómo habían obrado. También esto es vanidad. Como la sentencia contra las malas acciones no se ejecuta inmediatamente, el corazón de los seres humanos se llena de deseos de hacer el mal. El pecador que hace 100 veces el mal puede, a pesar de todo, vivir largo tiempo. Sin embargo, yo sé muy bien que la felicidad es para los que temen a Dios, porque ellos sienten temor en su presencia. Pero no habrá felicidad para el malvado. Él, como una sombra, no vivirá largamente, porque no tiene temor de Dios. Gracias, Mari Carmen. Vamos a continuar, porfa, contigo, porque esto sigue, pero miren, lo que dice ya va cambiando el giro de cómo comenzó. Al final, el bueno y el malo, el sabio y el necio tienen el mismo fin. Así comenzó, ¿recuerdan? Lo veíamos el jueves pasado. Pero ya en esta etapa, en el capítulo 8, el mismo autor lo va madurando. Y miren cómo va terminando esto que tenemos frente a nosotros. La felicidad es para los que temen a Dios, porque ellos sienten temor en su presencia. Y entender el temor a Dios como respeto a Dios, ¿no? No es temblar ante Dios, no. Es respetarlo. Y dice, no habrá felicidad para el malvado. Él, como una sombra, no vivirá largamente porque no tienen temor de Dios. ¿No? Y continuamos, Mari, por favor. Hay una cosa que acontece sobre la tierra. A algunos justos les sucede lo que corresponde a la manera de obrar de los malvados, y a algunos malvados les sucede lo que corresponde a la manera de obrar de los justos. Yo digo que también esto es vanidad. Por eso
elogié la alegría, ya que lo único bueno para el hombre bajo el sol es comer, beber y sentirse contento. Esto es lo que le sirve de compañía en sus esfuerzos mientras duran los días de su vida, que Dios le concede bajo el sol. Gracias, Mari. Miren acá qué interesante el segundo párrafo y con el que termina la perícopa. Por eso elogié la alegría, ya que es lo único bueno para el hombre bajo el sol. ¿No? Lo único bueno para el hombre bajo el sol es comer, beber y sentirse contento. Nosotros, desde nuestro punto de vista cristiano, sabemos que esto va mucho más allá. Y va a haber oportunidad de comentarlo en un momento cuando terminemos. Pero vayan viendo, ¿no? Entonces, creo que y podemos ir coincidiendo en que ese texto, por un lado tan sensato, tan sincero, pero por otro lado limitado, por una visión como que algo le falta. Y ese algo vamos a complementarlo nosotros. A ver. Seguimos. Acá termina el capítulo 8. Aunque el sabio diga que sabe. Cuando me dediqué a conocer la sabiduría y a ver la tarea que se realiza bajo el sol, sin que los ojos se entreguen al sueño ni de día ni de noche, entonces yo vi toda la obra de Dios. El hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce en buscar, no encuentra. Y aunque el sabio diga que conoce, en realidad nada puede descubrir. Claro. Y aquí nos pone otra vez, gracias Juanira, nos pone en la pequeñez de cada uno, ¿no? Aunque el sabio diga que conoce, en realidad no sabe, nada puede descubrir. La limitación de cada uno de nosotros. Entramos al capítulo 9, el ser humano no sabe nada. Si yo me puse a pensar en todo esto y vi que los justos, los sabios y sus acciones están en la mano de Dios, pero el hombre ni siquiera sabe si es objeto de amor o de aversión. Todo lo que está ante él es vanidad, porque a todos les espera la misma suerte, al justo y al impío, al bueno y al malo, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece. Lo mismo le pasa al bueno y al pecador, al que jura y al que teme hacer un juramento. Esto es lo malo en todo lo que sucede bajo el sol. Como es igual la suerte de todos, el corazón de los hombres se llena de maldad. La locura está dentro de ellos mientras viven y después acaban entre los muertos. Mientras uno está unido a todos los vivientes, siempre hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Los vivos, en efecto, saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Para ellos ya no hay retribución, porque su recuerdo cayó en el olvido. Se han esfumado sus amores, sus odios y sus rivalidades, y nunca más podrán compartir lo que se hace bajo el sol. Bien, Graciano, gracias. Y miren, acá otra vez nos queda un sabor. Los vivos, en efecto, saben que morirán, pero los muertos no saben nada, ya que para ellos no hay retribución. O sea, es una visión de las cosas diferente de la que debemos tener nosotros como cristianos. ¿No? En esta vida se acaba todo. Eso es lo que está detrás del pensamiento de este autor y a cada rato lo manifiesta. Pero nosotros, los cristianos que leemos este documento, como lectura inspirada, sabemos que no es así. Sabemos que que no haya retribución. Para un ratito el coche, ¿no? Pero a ver, los comentarios vienen pronto. Disfruta la vida. Ve, entonces,
Come tu pan con alegría y bebe tranquilamente tu vino, porque a Dios ya le agradaron tus obras. Que tu ropa sea siempre blanca y nunca falte el perfume en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, mientras dure esa vana existencia que Dios te concede bajo el sol, porque esa es tu parte en la vida y en el esfuerzo que realizas bajo el sol. Todo lo que esté al alcance de tu mano, realízalo con tus propias fuerzas, porque no hay obra, ni proyecto, ni ciencia, ni sabiduría en el abismo a donde tú irás. Gracias, Beatriz. Ya se presenta la mujer, goza de la vida con la mujer que amas. Ya hay una mirada positiva, ¿no? Y todo lo que está al alcance de tus manos, realízalo con tus propias fuerzas, porque no hay obra, ni proyecto, ni ciencia, ni sabiduría en el abismo donde irás. La mirada negativa, la mirada pesimista, pero que es una mirada que obedece, no que el autor está deprimido especialmente, sino a esa mirada corta. La vida acaba con la experiencia terrena. Augusto, adelante. Buenas noches. Interesante esta perspectiva de cuando van al Sheol, es como un dormir, ¿no? Porque dice, y los muertos y los muertos no saben nada, ¿no? O sea, y justamente de esto se agarran, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Para negar todo, digamos, que los santos están en el cielo, que nosotros podemos tener algún conocimiento, ¿no? O sea, es una visión un poco más limitada a la que tenemos nosotros, en el sentido de que piensan que cuando uno muere ya pasan como a una existencia sin poder hacer ni saber nada, ¿no? Y eso ya se va despejando más en el Nuevo Testamento. Pero algunos, como estos grupos, como los Testigos de Jehová, se quedan todavía con esta idea, ¿no? Tienen una idea así. Ellos creen que hay una resurrección, pero creen que en el interín eh, no va a pasar nada, ¿no? Es un poco distinto. Claro. Entonces son formas de ver las cosas, son formas de ver las cosas entre diferentes grupos. Aquí tenemos a un judío puro explicándose de esta manera, y como dice Augusto, la mirada del Antiguo Testamento, que es la mirada con Jesús que nos habla clarito. Y ahí están el Evangelio sobre todo, el Evangelio según Juan, sobre todo digo, porque si había quedado alguna duda, ahí se aclara del todo. Pero eso viene como comentario al final. Ahorita el esfuerzo hay que hacerlo en entender el punto de vista de este autor, ¿no? Miren, el ser humano no conoce su tiempo. El ser humano no conoce su tiempo. Además, yo vi otra cosa bajo el sol. La carrera no la gana el más veloz, ni el más fuerte, ni el más fuerte triunfa en el combate. El pan no pertenece al más sabio, ni la riqueza al más inteligente, ni es favorecido el más capaz, porque en todo interviene el tiempo y el azar. El hombre no sabe cuándo llega su hora, como los peces atrapados en la red fatal, como los pájaros aprisionados por el lazo. Así los hombres se ven sorprendidos por la adversidad cuando cae de improviso sobre ellos. Gracias, Mary. Cuando la adversidad cae de improviso, uno tiene planes, uno tiene ilusiones y de repente se frustran porque se ve sorprendido por la adversidad. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Y a veces quizá incluso experimentado. Aquí tenemos esta, es mejor sabiduría que fuerza. Esta tiene, sí, leemos esto y quien lea seguimos leyendo.
Es mejor sabiduría que fuerza. También he visto bajo el sol un caso de sabiduría que considero realmente notable. Había una pequeña ciudad con pocos habitantes. Un gran rey la atacó, la cercó y construyó contra ella grandes empalizadas. Allí se encontraba un hombre pobre pero sabio, que salvó la ciudad con su sabiduría. A pesar de eso, nadie se acordó más de ese pobre hombre. Entonces pensé, más vale maña que fuerza, pero la sabiduría del pobre es despreciada y nadie escucha sus palabras. Las palabras de los sabios oídas con calma valen más que los gritos del que gobierna a los necios. Vale más la sabiduría que las máquinas de guerra, pero una sola falla malogra mucho bien. Entonces yo vi toda la obra de Dios. El hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce en buscar, no encuentra. Y aunque el sabio diga que conoce, en realidad nada puede descubrir. Continuamos, Carmela, por favor. A ver, una mosca muerta corrompe y hace fermentar el óleo del perfumista. Pesa más un poco de insensatez que la sabiduría y la gloria. El sabio piensa rectamente y el necio lo hace torcidamente. Por cualquier camino que vaya, el necio le falta el buen sentido y hace que se diga de él, es un necio. Si el que gobierna no irrita contra ti, no te salgas de quicio, porque la sangre fría evita grandes fallas. Hay un mal que yo he visto bajo el sol, como error que procede de la autoridad. El necio es promovido a los puestos más altos y los nobles rebajados a los puestos inferiores. Yo vi esclavos montados a caballo y príncipes a pie como esclavos. El que cava una fosa cae en ella, y al que derriba un cerco lo muerde una serpiente. El que saca piedras se lastima con ellas, y el que corta leña está expuesto al peligro. Si el hierro está mellado y no lo afilan, es preciso redoblar las fuerzas. Por eso es provechoso. Carmela se fue. Por eso emplear es bien la sabiduría. Si la sí. ¿Por qué? ¿Qué provecho? ¿Sí? ¿Hasta ahí termina? Lo que pasa es que se cortó. ¿Puedes leer el último párrafo? Sí. Ahora, el que saca piedras se lastima con ellas, y el que corta leña está expuesto al peligro. Si el hierro está mellado y no lo afilan, es preciso redoblar las fuerzas. Por eso es provechoso emplear bien la sabiduría. Si la serpiente muerde porque falla el encantamiento, ¿qué provecho saca el encantador? Y acá terminamos, por favor. Ya. Las palabras del sabio son recibidas con agrado, pero al necio lo pierde su propia lengua. Cuando empieza a hablar, dice insensateces, y cuando termina, las peores locuras. El insensato multiplica las palabras. El hombre no sabe lo que va a suceder. ¿Quién puede anunciarle lo que vendrá después de él? El esfuerzo fatiga al necio, porque no se da maña ni para ir a la ciudad. Gracias, Carmela. Y miren, esta última parte, las palabras del sabio son recibidas con agrado, pero al necio lo pierde su propia lengua. Cuando empieza a hablar, dice insensateces. Y cuando termina, las peores locuras. El insensato multiplica las palabras. ¿No? Eso nos hace pensar un poco
en algo que en otras partes de la Biblia leemos también. Cuidado con las palabras. Lo hemos hablado y lo hemos comentado mucho, ¿no? La palabra en el ser humano es un hecho que nos distingue de otros animales, porque en la medida en que hablamos, pensamos y se elabora todo el proceso propio del cerebro humano y de la comunicación humana. Entonces, la propia lengua es un don y una maravilla, pero un poco nos hace pensar aquí el autor, cuidado con usarla mal, ¿no? Entonces, el necio habla insensateces, locuras, y el insensato multiplica sus palabras. ¿Cuánto vemos esto, no? Capítulo 10. No maldigas al rey. Ay de ti, nación, si tu rey es un joven y tus príncipes comen desde la mañana. Feliz de ti, nación, si tienes por rey a un noble de nacimiento y tus príncipes comen cuando es debido, para reparar sus fuerzas y no para embriagarse. Por la pereza se desploman las vigas y por la dejadez se viene abajo la casa. Para divertirse se celebra un banquete, el vino alegra la vida y el dinero responde por todo. Ni siquiera en privado maldigas al rey, y ni en tu habitación maldigas a un rico, porque un pájaro puede hacer correr la voz y la indiscreción tiene alas. Claro, claro, gracias, bien Graciano. Y otra vez, esto tiene un corte de proverbio que lo vamos a comprobar de aquí a poco cuando leamos juntos el libro de Proverbios, ¿no? Por la pereza se desploman las vigas y por la dejadez se viene abajo la casa. Es sabiduría pura. El ser humano no sabe nada. Aquí empezamos el capítulo 11, ya estamos entrando en la recta final de este libro de Eclesiastés. Arroja tu pan sobre la superficie del agua y a la larga lo volverás a encontrar. Da una parte a 7 y aún a 8 personas, porque ignoras qué calamidades pueden venir sobre la tierra. Cuando las nubes se llenan, derraman lluvia sobre la tierra, y si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, queda en el mismo lugar donde cayó. El que mira el viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. Así como ignoras cómo llega el aliento vital a los huesos en el seno de la mujer embarazada, así también ignoras la obra de Dios, que hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y no dejes que tu brazo descanse hasta la tarde, porque no sabes si es esto o aquello lo que vas a prosperar, o si ambas cosas son igualmente buenas. Gracias, Mari. Miren, otra vez purita sabiduría, ¿no? El que mira el viento no siembra y el que mira las nubes no cosecha. Y termina diciendo, siembra tu semilla por la mañana y no dejes que tu brazo descanse hasta la tarde, porque no sabes si es esto o aquello lo que va a prosperar, o si ambas cosas son igualmente buenas. Miren, pura sabiduría a partir de la observación, de la reflexión, de la realidad. Augusto, adelante. A veces el hombre no puede predecir todo, ¿no? A veces las cosas son impredecibles. Yo recuerdo con el fenómeno, se supone que este año pasado iba a venir un fenómeno del niño terrible, decían un fenómeno del niño global, decían, ¿no? Y mis hermanos me decían, pero no hay que sembrarle este año, porque es un fenómeno, están diciendo que va a venir un fenómeno global y nos va a ir pésimo, hay que alquilarlo todo. Le dije, vamos a sembrar una
tercera parte y alquilamos las 2/3, como siempre hemos hecho. No, no me parece que el riesgo sea mucho, ¿no? Y efectivamente, gracias a Dios, el fenómeno del niño fue bastante moderado, bastante leve, y las producciones fueron buenas, ¿no? Entonces, no podemos confiar tanto en nuestra propia sabiduría porque, digamos, Dios sabe cómo mueve las cosas en el mundo. Incluso los científicos que pueden predecir una cosa, las cosas son tan impredecibles porque el clima es tan complejo, y siempre debemos, en cierta forma, depender de Dios. Debemos ser prudentes, pero no desesperarnos. Claro, claro. El Celami se para equivocando, ¿no? Pero incluso en Estados Unidos se equivocaron con esto del fenómeno del niño global, ¿ah? Claro, Fue impredecible la corriente que vino del sur, fue impredecible porque vino en ese momento y gracias a Dios no se dieron eh, estragos mayores. claro. Miren, una anécdota, ¿no? Mi hijo mayor vive con su esposa y sus hijos, mis nietos, en Asunción, Paraguay ahora, por trabajo. Y un amigo muy querido de él lo visitaba. Entonces el amigo miró los pronósticos del clima y le dijo, Manuel, que así se llama mi hijo, ¿no? Manuel, el clima en Asunción es como Piura y más caluroso. Voy a ir con toda la ropa más ligera que tengo. Y el viaje le duró una semana. Esa semana en Asunción subieron a 6 grados de temperatura, a 6 grados. El pobre andaba con la ropa de mi hijo, que le quedaba grande, y además se enfermó. De las 7 días que estuvo, 2 estuvo en cama con fiebre, imagínense. ¿Quién puede saber? ¿Quién puede saber estas cosas? Ni con los mejores satélites. Imagínense en esta época, ¿no? Estamos hablando de siglos antes de Cristo, hace muchos siglos. ¡Cuánta sabiduría! Dulce es la luz. Dulce es la luz y es bueno para los ojos la luz del sol. Si un hombre vive muchos años, que disfrute de todos ellos, pero recuerde que serán muchos los días sombríos y que todo lo que sucede es vanidad. Alégrate, muchacho, mientras eres joven, y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos, pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días penosos y vengan los años en los que dirás, no encuentro en ellos ningún placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes cargadas de lluvia. Juanina, vamos a seguir leyendo contigo, pero un comentario, ¿no? Cuando dice de la juventud, qué lindo y qué bien dicho, pero cuando habla de los años que para muchos de nosotros ya llegamos, y que digamos nosotros no encuentro en ellos ningún placer, nada menos cierto, ¿no? Nada menos cierto. Y también lo podemos comentar en un ratito que terminamos la lectura. Miren, hay varios temas que van quedando. Y continuamos, Juanina. En aquel día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres vigorosos. Se detendrán las moledoras, y ya serán pocas, y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Se cerrarán las puertas de la calle, mientras declina el ruido del molino. Cesará el canto de los pájaros y enmudecerán las que entonan canciones. Entonces se temerán las cuestas empinadas y los torreros acecharán por el camino. El almendro estará florecido, se pondrá pesada la langosta y la alcaparra perderá su eficacia, porque el hombre se va a su morada eterna, mientras las plañideras rondan por la calle. Sí,
Acuérdate de él antes que se corte la hebra de plata y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe, antes que el polvo vuelva a la tierra como lo que es y el aliento vuelva a Dios, porque es Él quien lo dio. Vanidad, pura vanidad, dice Coel, nada más que vanidad. Muchas gracias, Juanina. Miren, termina como comenzó. Vanidad, pura vanidad, dice Coelet, nada más que vanidad. ¿No? Así empieza el libro y así casi casi termina. Digo casi casi porque ya lo que queda es solamente el epílogo, que es esta última página. El epílogo Coelet instruyó al pueblo. Recordemos que Coelet es el predicador. Coelet es el predicador en el templo, el que dirige la asamblea. Entonces, a ver, ¿cómo concluye el mismo autor su pequeña obra? Coelet, además de ser sabio, también enseñó la ciencia al pueblo. Él pesó, examinó y ajustó numerosos proverbios. Coelet trató de encontrar sentencias agradables y escribió exactamente palabras verdaderas. Los dichos de los sabios son como aguijones y las colecciones de sentencias, como mojones bien plantados, dones de un solo pastor. Una advertencia más, hijo mío. Multiplicar los libros es una cosa interminable y estudiar demasiado deja el cuerpo exhausto. En conclusión, una vez oído todo esto, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Dios llevará a juicio todas las obras, aun lo que está escondido, sea bueno o malo. Bien, gracias, Graciano. Y con esto que has leído termina el libro de Eclesiastés. Como vemos, 12 capítulos. Es un libro relativamente corto, lo hemos hecho en dos reuniones. Pero nos queda el tiempo más precioso, que es el tiempo en el que podemos ya sacar conclusión. Les recuerdo, nosotros hemos estado, hermanos, desde el comienzo de este libro, hemos estado queriendo irnos a las conclusiones. No, lo que pasa es que no se tiene en cuenta que el fin del hombre no es la muerte física, y entonces yo les decía, está bien, pero esos comentarios guardémoslos, ¿no? Entonces, ese es el momento de soltarlos todos. Hemos leído 12 capítulos de un judío en un libro de sabiduría que nos presenta una mirada del mundo, de la vida y sobre todo del sentido de la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Creo que a esto nosotros tenemos mucho para aportarle. No sé, a ver, les doy la palabra. Hay mucho que decir. Augusto, adelante. Bueno, se puede se puede percibir en el libro digamos, la limitación que tiene a todo llevarlo prácticamente esta vida, ¿no? De ver, tratar de disfrutar en esta vida, el comer, el beber, con la mujer, los amores, porque digamos, cuando se acaba todo, ya esto ya pasa y vamos a, digamos, a una existencia. Habla también
porque el hombre marcha a su eterna morada, pero para ellos es una existencia, es una eterna morada, digamos, en un silencio, en una oscuridad, en una, digamos, en un dormir absoluto, ¿no? Y eso es algo que como cristianos rechazamos, ¿no? Nosotros vamos a la eterna morada con el Padre, a la eterna morada en que sabemos que vamos a resucitar, ¿no? Es una eterna morada que es una vida después de la muerte, ¿no? Es la vida eterna, ¿no? Es una vida que continúa, tenemos una vida en esta vida, pero continuamos, ¿no? Ellos tenían una visión de la vida y la muerte, ¿no? Muy separadas, ¿no? Nosotros tenemos una visión casi continua, ¿no? Tenemos una vida en el presente y continuamos con una vida ya eterna en el futuro, que es la más importante, ¿no? Y ese es lo que se percibe que el autor tiene esa visión, ¿no? Muy centrada a esta vida, ¿no? Así es, Augusto, muchas gracias. Yo creo que Augusto nos ha puesto la pelota en la línea de gol para que cualquiera ya pone el pie nomás y se hace goleador, ¿no? Está puesta clarita. El gran tema de este libro lo vemos en esa mirada de la vida como que se acaba en la tierra. Si la vida se acaba en la tierra y nosotros con esa idea en mente volvemos a leer el libro, le encontramos mucho sentido. Y nos ponemos del lado del autor en sus dudas, en sus reflexiones. Pero si la vida continúa y si lo que vivimos acá es solamente una preparación para la vida eterna, ¿cuánto más sentido cobra? Entonces, el, el sabio y el necio, ambos terminarán en el mismo foso, como dice el libro. ¿Podemos nosotros aceptar eso? ¿Da lo mismo ser sabio que necio? ¿Da lo mismo ser bueno que malo? ¿Da lo mismo ser justo que injusto? Graciano, adelante. Gracias, hermano. Graciano. Sí, Manuel Pablo, ¿me escuchas? Sí, ahora se escucha. Ah, ya. Bueno, tenía abierto el micrófono, no sé por qué no se escuchaba. Decía de que está claro de la visión que ellos tenían en esa época de la vida, ¿no? De la existencia. Y esa forma de pensar y este libro nos ayuda también a ver la diferencia que estableció Cristo con su venida y con su enseñanza, ¿no? A partir de él sabemos que la vida es una continuidad, ¿no? La muerte y la vida son una continuidad, nada más se cambia la forma de vivir, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí. Y hay bastantes detalles en este libro que sí conviene estudiarlos con más calma, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la mujer, cuando habla de la utilidad o no del conocimiento y de la desesperanza que a veces se le ve en algunas frases, ¿no? En algunas líneas, donde dice, incluso nos compara con los animales, ¿no? Que si al final somos lo mismo que los animales, ¿por qué? Porque igual morimos los dos. Entonces, esos son temas a mí me parecen profundos, que vale la pena leerlos después con calma y meditarlos un poco más, ¿no? Porque tampoco acá en hora y media se puede meditar todo lo que dice este libro, que en realidad es bastante enseñanza tiene, ¿no? Gracias. Claro, gracias, Graciano. Pero justamente yo recuerdo, si alguien recuerdas a ti mismo, en la reunión del jueves pasado, que hablabas de cosas que justamente ahora es la ocasión de mencionarlas, ¿no? Y yo te decía, Graciano, eso resérvalo para las conclusiones. Es un poco lo que adelantó Augusto. ¿Cómo cambia la lectura cristiana de este libro? ¿Qué le diríamos al autor? Hermanito, está bien limitado, ¿no? Tu mirada es muy sincera, la respeto, la reconozco, es muy humana, pero te falta una luz, la luz de que la vida no termina aquí. Y si la vida no termina aquí, ¿cuánto cambian las páginas de este libro?
Si la vida no termina aquí, si este es solo el inicio y es la preparación para la vida eterna, entonces da lo mismo ser justo que injusto, da lo mismo ser bueno que malo, porque todos terminamos muriendo en el terreno material, de ninguna manera, ¿no? Pero es interesante. ¿Por qué? Porque aún hoy, miren, así como vemos personas con una clara conciencia cristiana, pueden comprobarlo ustedes, hay muchos más que tienen la mirada más como el libro de la Eclesiastés. Hay muchos más, por más que sean bautizados, hay muchos bautizados que no tienen idea de lo que es nuestra religión, de lo que es el cristianismo y de lo que trae Jesús. Simplemente son bautizados porque de niños le mojaron la cabecita, pero no viven su fe. Entonces, la posición mayoritaria en el mundo actual es diferente de lo que nosotros podemos ver en este libro. Pero este libro refleja mucho a muchísima gente de nuestro tiempo que no tienen claro el tema de la vida eterna. Para todos nosotros queda claro eso, o sea, no sé, yo escucho un fuerte silencio, ¿no? Pero significa que está todo claro, que está todo oscuro. Cuchi, adelante. Gracias. En realidad es bastante fuerte cuando hemos iniciado con el libro, la lectura del libro, del Eclesiastés, eh, en un tono muy pesimista, deprimente, pero cómo se ha ido avanzando, pues efectivamente se le ha ido encontrando ya el sentido, el propósito. Y recuerdo mucho, si nos ponemos en los tiempos actuales, de que efectivamente eh, muchísimos no han encontrado el sentido de la vida. Algo que usted, profesor Manuel Pablo, nos lo ha mencionado en varias oportunidades, sobre todo cuando ha citado el ejemplo de Víctor Franca. Y el sentido de la vida para nosotros los eh, creyentes católicos, sabemos que tenemos, como dijo San Pablo, ¿no? He llegado a mi meta, he corrido bien la carrera, me espera mi corona de laureles. Tenía muy claro lo que él había hecho, bueno, todo lo que él había pasado para tocar la vida de otros hombres y encauzarlas a la salvación, encauzarlos hacia Jesús. Y la vida tiene sentido también en esa medida en que tocamos con amor la vida de otras personas y les damos esperanza, les llevamos esta buena nueva. Hay tantas maneras de poder tocar la vida de las personas que están cerca nuestro, o quizás lejos, o quizás ni los conocemos, pero que podemos hacer mucho por ello. El propósito y el sentido de la vida ya está aquí, y nuestra mirada definitivamente apuntando hacia lo alto, a ese encuentro definitivo con Dios. Eso es lo que quería aportar en cuanto a lo poquito del libro. Gracias. Gracias, Cuchi, muchas gracias. Miren, y yo les pregunto a todos como reflexionando, ¿es que nosotros nos hacemos una ilusión, una vana ilusión cuando pensamos en una vida después de la muerte? Nosotros somos cristianos y hablamos, y ahora lo hemos refrendado, una vida después de la muerte.
Pero es que es una ilusión nuestra o está en la Biblia. La Biblia nos habla de una vida después de la muerte, de esto que llamamos, bien llamado vida eterna. Jesús habla de esto. En este grupo de los jueves ya hemos estudiado los 4 evangelios, ¿no? Entonces tenemos ventaja y les hago la pregunta un poco basado en eso, jugando con los evangelios que conocemos. Es una utopía, es una ilusión hablar de una vida después de la muerte, o debemos ser sensatos y decir, oye, déjate de cosas, no seas necio, la vida se acaba acá. ¿Qué nos dice nuestra Biblia al respecto? Está levantada la mano de Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. La resurrección de Cristo es la demostración, pues, de que hay una vida después de la muerte física, ¿no? O sea, no hay, posiblemente en la Biblia haya otras indicaciones de que la vida existe después de la muerte, pero la resurrección es la prueba máxima, ¿no? De que después de nuestra muerte física hay otra vida, y claro, todo en este mundo material cobra sentido, tiene sentido si es que realmente existe la vida después de esta vida terrenal, ¿no? Si no, la verdad no tendría sentido, ¿no? Todo lo que acá hacemos y vivimos, ¿no? Ya no tendríamos que preocuparnos de nada prácticamente, ¿no? Nuestro objetivo máximo es llegar a esa vida de felicidad que Dios, el mismo Cristo nos ha prometido, ¿no? Está escrito en la Biblia, y contra lo que mucha gente piensa de que eso no puede ser, que nadie ha regresado de la vida anterior. Bueno, Cristo sí ha regresado, y todos los signos, los milagros que él hizo de resucitar gente que ya estaba muerta para el resto de gente, pues él los trajo otra vez a la vida, ¿no? Entonces, ni hablar, ¿no? Está totalmente claro que hay una vida después. A ver, bien, Graciano, gracias. Hermanos, para todos, ¿no? Graciano nos dice, la mejor prueba es la resurrección de Jesús. Perfectamente bien dicho. Pero yo les preguntaría, ¿y en palabras? El hecho de la resurrección es absoluto, pero, ¿y en palabras? En palabras, el Señor nos ofrece algo, nos ofrece una vida eterna, nos ofrece una vida después de esta, o es pura ilusión, vanidad de vanidades. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Primero, quiero decirte rotundamente que sí, definitivamente el Señor Jesús nos ofrece la vida, porque en los 4 evangelios, a pesar de que en nuestro grupo, yo pertenezco al del martes, todavía no hemos terminado los evangelios, los 4, en lo que hemos visto ya, lo que más recuerdo, el que guarda mis mandamientos, tendrá vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice en la cruz a uno de los bandidos que estaban a su costado, porque él hace un acto de arrepentimiento al increpar a su compañero en favor de Jesús. Hay varios pasajes en los que la vida eterna está ofrecida. Eso para contestar la primera parte, ¿no? Y luego, con relación al libro, me parece que es un libro muy filosófico, que, como ya dijeron antes, tiene que ser motivo de relectura de nuestra parte para poder ir, como tú siempre recomiendas, dando cabida a las inquietudes de nuestro pensamiento al reflexionar acerca de lo que dice este libro, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, que son expresión clara de lo filosófico que es, ¿no? Empieza diciendo, nada nuevo hay bajo el sol, ¿no? Después, como quien se justifica todo lo que va a decir, dice, me dediqué a explorar e investigar con sabiduría.
para poder decir todo lo que dice después, ¿no? Y él mismo se pone a prueba, se interpela, ¿para qué me dice tan sabio? Estoy leyendo los títulos que le has puesto tú a las perícopes. Y luego, como producto de su reflexión, dice, he detestado la vida. Después dice, no hay nada mejor. Cada cosa tiene su tiempo, es una expresión que parece simple, pero que tiene profundidad, ¿no? Dios restaura lo pasado. Cuando dice los seres humanos son como las bestias en esta película del capítulo 3, al final, no hace más que decir lo que tenemos de animalidad dentro de nuestra humanidad, ¿no? Y las cosas que han pasado a través de la historia de la humanidad son evidencia cierta de que efectivamente los seres humanos son como las bestias muchas veces. Después, en otra parte dice, feliz el que no ha visto las malas obras, o sea, el que solamente ha visto todo lo positivo, todo lo bueno que se puede encontrar en la vida, ¿no? Más vale dos que uno. Es una invitación a pensar que no estamos solos, definitivamente, sino que hay alguien más siempre, ¿no? Este dos se puede interpretar como la búsqueda del hombre por la pareja también, ¿no? Hasta que la encuentra y se unen y forman una familia. Más vale un joven pobre y sabio. No dice, ese es el título de la perícopa, pero la conclusión sería que un anciano o viejo rico y necio, ¿no? En fin, creo que hay una serie de reflexiones que son muy filosóficas. Algunas que apenas las lees te producen un rechazo inmediato por lo que dicen. Por ejemplo, hoy día hemos visto eso que dice de la mujer, ¿no? Que ha encontrado muchas cosas en los hombres, pero en 1000 mujeres no ha encontrado ni una, dice, ¿no? Entonces, eso es inaceptable. En fin, creo que es un libro que definitivamente nos interpela, porque todos nacemos y nacemos a la vida proveniente de un padre y de una madre. Eso es la naturaleza humana. Pero Dios interviene poniendo en el nuevo ser el espíritu. ¿En qué momento lo pone? Bueno, ese es un tema de sabios teólogos, ¿no? Pero definitivamente lo pone porque en el Evangelio de San Lucas, al final, dice, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, refiriéndose a Cristo cuando muere en la cruz. Eso es lo que hace todo el ser humano que muere, porque precisamente la muerte consiste en la separación del espíritu del cuerpo. El cuerpo sin el espíritu no es más que materia, ¿no? Y el cuerpo muchas veces termina su existencia terrena porque tiene un principio y un final inevitablemente, de una manera natural, pero otras veces es de una manera accidental o es por una enfermedad, en fin, diferentes formas. Pero en el momento en que se produce, hay un desprendimiento del espíritu que retorna al creador llamado por él. Es lo que un sacerdote me escribió una oportunidad diciéndome que todos tenemos una fecha puesta por Dios, por su voluntad. Y como se dice aquí en varias partes, hoy día lo hemos visto, nadie sabe qué día es, ¿no? Y en el Evangelio también se dice, nadie sabe el día ni la hora, pero por eso hay que estar preparado para que cuando ese día y esa hora llegue, estemos listos. Yo me acuerdo que mi madre empleaba una frase muy graciosa y muy casera, muy sencilla. Decía, hay que tener la maletita lista para que cuando nos llame Dios, cojamos nuestra maleta lista y nos vamos de viaje. Eso quiere decir, pues, vivir con una
idea muy clara, una conciencia clara de que esta vida es una vida terrenal, es una vida para el cuerpo, también para el espíritu, pero básicamente para el cuerpo. Y el cuerpo es sumamente importante porque sin el cuerpo no se podrían hacer cuantas cosas, no sería posible la procreación, no sería posible cumplir con el precepto creador de Dios de dominar el universo, ¿no? La mente humana, el espíritu creador del hombre ha hecho posible que se consigan cosas increíbles, ir a la luna, circunvolar la Tierra, en fin, por algunas cosas conocidas. Por ejemplo, el invento humano del fax es increíble, ¿no? Yo paso un papel por una maquinita acá y lo que yo estoy imprimiendo acá aparece en la Cochinchina, por decir un sitio muy lejano. El hombre ha hecho creaciones y sigue haciendo y las seguirá haciendo, pero lo fundamental, creo yo, es preguntarnos, y a eso nos invita este libro, ¿para qué estoy acá, en este mundo? Eso tiene que descubrirlo cada uno. Y algo que dijiste tú en el curso de la sesión de hoy, que tenemos que, cuando crecemos, nuestros padres nos tienen que enseñar los principios rectores de la vida. O sea, ¿qué tenemos que hacer para desarrollarnos, para crecer, para ser alguien en la vida, ¿no? Para tener algo y tener ese algo nos signifique ser alguien más de lo que soy para poder servir a otros, ¿no? Porque en eso consiste, creo yo, el ser cristiano y el ser católico. La única forma posible de amar a Dios es a través del amor al prójimo. Y como lo has dicho también en la sesión anterior, no, esto ha sido el martes, el pueblo judío era un pueblo que se había rebelado contra Dios básicamente de dos formas, ¿no? La primera forma era porque era idólatra y había aceptado creer en dioses falsos, o sea, había sido infiel. Y por otro lado, no había cumplido con el precepto que todavía no se hacía explícito, que estaba en las tablas de la ley, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo, honrar al padre y a la madre, etc. Los 10 mandamientos, ¿no? Y maltrataba a los demás. Entonces, esas eran las grandes fallas del pueblo judío por las cuales Dios se ve obligado a enviar a su Hijo para que les descubra cómo es el Padre, porque no lo llegaron a conocer definitivamente. Bueno, bien, gracias, Guillermo. Un comentario amplio y bien comprensivo y bien profundo. Entonces queda claro el tema. Y para cada uno de nosotros la reflexión. Ya en términos individuales, ¿no? Cada uno que se plantee y se responda, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? En algún momento el libro, hace un rato lo leímos hoy, en algún momento plantea el beneficio de la juventud, pero plantea como que la edad madura ya es una edad como que ya está de más, ¿no? Y eso de ninguna manera, porque las cosas hermosas que nos depara esta etapa de la vida, y sobre todo, lo digo yo por experiencia propia, sobre todo con los nietos, es un regalo extraordinario que los que todavía no los tienen ya lo experimentarán, ¿no? Pero se dice que si un hijo es una maravilla, un nieto es un regalo de Dios. Un amigo me decía, a propósito de esto, me decía, oye, él recién tenía su primer nieto y fue tan feliz y me dijo un comentario bien sano, ¿no? Me dijo, oye, si hubiera sabido que tener nietos era tan maravilloso, los hubiera tenido de frente. Claro, imposible hacerlo, ¿no? Pero lindo comentario. O sea, esta maravilla de tener nietecitos, ese es un regalazo. Cuando tienes hijos,
¿Qué pasa? El problema no es, ¿qué problema es que sea hijo o nieto? Al final es tu sangre, ¿no? Pero cuando tienen hijos, tú eres muy joven, normalmente. Y como que estás ocupado en otras cosas. Pero en la etapa de la vida en que a uno le toca ser abuelo, está mucho más dedicado a esas criaturitas, número uno. Y número dos, está emocionalmente mucho más dispuesto. Está más maduro. Y para hablarlo en términos psicológicos, diríamos que la capacidad de amar del abuelo es mayor que la capacidad de amar del padre. Y alguien me va a decir, ¿por qué? Aguanta el coche. Y yo digo, sí, porque la capacidad de amar va en función directa de la madurez de la persona. Entonces tú tienes un hijo a los 20 o 30 años y tienes la madurez que corresponde a tus 20 o 30 años. Pero eres abuelo a los 50 o 60 y a los 50 o 60 tu madurez es muchísimo más que cuando tú mismo tenías 20 o 30. En esa medida, en la medida en que eres más maduro, más madura, tu capacidad de amar crece. Finalmente, entonces, la oportunidad de ser abuelos es un regalo maravilloso. Pero como conversaba yo con mi hermano el otro día, con mi hermano mayor, yo le decía, un poco pensando en el sentido de su vida, porque estaba en una pequeña crisis él mismo, ¿no? Y le decía, compadre, si solamente pensaras en tus nietos, le encuentras todo el sentido a estar en este mundo. Porque no solamente es disfrutar tú a tus nietos, que es la parte que vemos a veces, pero equivocada. Lo que tenemos que ser conscientes es que los abuelos le damos a los nietos mucho más que lo que los nietos nos dan. O sea, el abuelo o la abuela con el nieto lo carga, qué linda experiencia, pero les digo, lo que el abuelo le da al nieto es mucho más. Lo que el abuelo le da al nieto en su madurez, en su amor plenamente maduro, es un tesoro más grande que una mina de oro. Forma al niño de una manera que lo va a hacer fuerte el día de mañana cuando ese niño le toque su etapa de adulto. O sea, lo que nosotros le damos al niño, lo que nosotros le damos al nieto, es mucho más de lo ya bastante que el nieto nos da a nosotros. Ese concepto de abuelidad, la importancia del rol del abuelo en un niño. Y el niño que no tiene a ese abuelo o a alguien que haga sus veces, se la pierde y va a crecer con carencias importantes, ¿no? El niño que puede tener un abuelo cerca, una abuela cerca. Entonces, hermanos, vivir la vida en cada uno de los momentos que nos toca vivir. Siempre, como decía Guillermo, con la maleta lista, no sabemos cuándo nos toca el viaje final, pero preparados para hacerlo y sabiendo y en la conciencia clara de que Jesús nos ha ofrecido y prometido que hay una vida con Él después y que sabemos que es una vida de felicidad total. ¿Qué cosas tenemos que hacer durante este tiempo? Prepararnos, preparar nuestro espíritu con nuestra vida y sobre todo, como ya se ha dicho también, demostrando nuestro amor a Dios a través del amor al prójimo. Esa es la manera más clara, más clara. Ahí no engañamos a nadie, ¿no? ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? Amando al prójimo. Y punto, el resto es puro cuento, ¿no? Con esto en mente, con tener claro que en cada etapa de tu vida hay cosas de las cuales disfrutar y en las cuales entregarte. Y en la confianza plena de que el Señor nos espera. Y cuando nos toca dar el paso final en esta vida, vamos a ir a una vida mucho más plena y feliz. Y ese es el sentido de la vida de un cristiano. Y eso enriquece muchísimo la mirada limitada del libro del Eclesiastés. ¿No?
Miren cuánto podemos haber reflexionado. Bien, hermanos, nos ha ganado la hora. Vamos quedando aquí. Yo más bien aprovecho para comentarles a todos. Ya hoy día, jueves, hemos terminado este nuevo libro de la Biblia, el libro de Eclesiastés. Entonces, para el próximo jueves, venía pensando qué hacer. Hay que escoger otro libro de la Biblia. Los días jueves estamos trabajando en Antiguo Testamento. Pero revisando mi Biblia, encuentro un libro que no es del Antiguo, es del Nuevo, pero que correspondería, porque no tiene cabida en ningún sitio el pobre. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento no lo tocamos, y cuando estudiamos el Nuevo lo salteamos. Y es la carta a los Hebreos. Entonces yo les propongo, ya lo adelantaba con algunos antes de la sesión de hoy, les propongo trabajar a partir del próximo jueves la carta a los Hebreos. Tiene mucho, mucho que ver con el Antiguo Testamento. Es una linda reflexión, es un lindo mensaje, y el tema central es de Jesús como sacerdote en el orden de Melquisedec. Recordaremos quién es Melquisedec y qué significa poner a Jesús en esa línea, y en fin, es una maravilla. Entonces les ofrezco para el próximo jueves abrir fuegos con la carta a los Hebreos. Si están de acuerdo, ¿no? Y si tienen una mejor idea, me la hacen saber por el WhatsApp, y yo encantado de considerarlo. Luego, de todas maneras, tenemos pendiente el libro de Proverbios, que va a tener mucho que ver con lo de hoy día también. Porque hay mucho del libro de Eclesiastés, cuando hablamos de sabiduría, que tiene que ver con Proverbios, ¿no? Entonces hay bastante para seguir estudiando. ¿Listo, hermanos? Quedamos así, entonces. Terminemos nuestra reunión con una oración final, y cualquier idea me la hacen conocer por el WhatsApp, que está abierto siempre, ¿no? ¿Quién se ofrece para la oración final, por favor? ¿Puedo? Por favor, Cuchi, sí. Queremos darte las gracias, Señor mío y Dios mío, por esta reunión que hemos tenido el día de hoy, que has permitido que estemos presentes, eh, gracias a tu bondad. Los que no han podido estar, bueno, ayúdales en sus necesidades. Agradecerte por todos el aprendizaje, conocimiento, sabiduría que le has dado a nuestro profesor Manuel Pablo, y él nos los transmite a nosotros, y es una experiencia rica, fortalece nuestra fe, enriquece nuestra alma. Te pido por su salud, de nuestro profesor, de su familia, y por cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Infinitas gracias, Padre. Y terminamos con una oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en pecado y líbranos del mal. Amén. Mi Madre, Dulce Madre, no te dejes apartes, a todas partes, y nunca solito nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Cuchi, gracias, hermanos. Entonces nos vemos Gracias, Manuel Pablo. el próximo Gracias. jueves con el libro de la carta a los Hebreos. Perfecto, Manuel Pablo, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas